Muy buenas noches. Gracias por esperarnos. Digo gracias porque es verdad. Nos esperan, nos lo han dicho, nos llaman por teléfono preguntando. Así que gracias. Y de manera especial, con todo amor, con todo cariño, mi deuda profunda de agradecimiento al profesor Luis Alonso Renderos, que está ahí con su salud deteriorada, pero siempre atento a este programa y mandándonos su ayuda, su cuota, que nos sirve para el transporte, nos sirve para el material que obtenemos para este programa. Gracias, profesor, y gracias a todos ustedes que están pendientes del programa. Bueno, ahora es viernes, ya 16 del mes de abril. Ya cuando se llega al cuarto mes, como que se está acabando el año, ¿verdad? Imagínense, y no solo eso, ya se va a acabar el siglo. Ya llevamos 10 años, solo faltan 90 del siglo. ¿Con qué rapidez se ve el tiempo? Más bien, no es que sea más rápido el tiempo, es que tenemos un cúmulo de invasiones, de intereses creados, de emociones. La tecnología se agolpa sobre nosotros y eso hace que el tiempo parezca más breve. Pero bien, precisamente por eso y por todo lo que no logramos decir, es que cada viernes, inspirados en el cantautor, aquel niño venezolano, huérfano, limpiabotas, cantautor, autodidacta, Alí Primera, hablamos aquí de historia, de la historia, ya sea cantada, ya sea contada, ya sea hablada, ya sea escrita o visual. Pero aquí hablamos de historia y tratamos de valorar. Creemos o procuramos, mejor dicho, no repetir, sino encontrar cada viernes un motivo más, como quien sube a una montaña o como quien baja al centro de la tierra, vamos encontrando cosas bonitas, motivos para descubrir qué importante es la historia. Bueno, espero que ustedes también nos hagan unísono y nos unamos en esta búsqueda de darle importancia a la historia. Por eso, cada uno se preguntará qué interés tiene sobre la historia. O simplemente historia. Pues cada vida, esa que vivimos, somos una historia. Todos los días que vivimos son parte de nuestra historia, de la historia, y hacemos historia. Unos llamarán más la atención, otros la llamaremos menos, y entre unos y otros en la comunidad, en el conglomerado nacional, vamos haciendo historia. La historia de esos muchachos desconocidos que son publicitados de manera amarillista por los medios, porque les interesa demostrar que tenemos una juventud tenebrosa y sobre todo pobre, arrabalera. Nos hacen sentir, esos muchachos los meten en la historia. Pueden haber 2 millones de jóvenes buenos, pero los medios tratan de fijarse en uno que es malo, que probablemente es digno de castigo, pero no se fijan en los otros y con eso nos quieren meter su historia. Pues bien, aquí estamos todos nosotros para defender la historia, porque todos con nuestras acciones hacemos historia. Los habitantes de este país, de esta nación, construimos historia, la historia del país. No hay acontecimiento sin historia. Lo malo es que no la escribimos. ¿Quién la escribe? Los medios de difusión, que no solo escriben, difunden lo que a ellos les interesa. Publicitan lo que puede desnivelar la historia y la visión de la vida cotidiana
a su favor y en favor de la clase poderosa y según el pensamiento del que está en el poder. No hay acontecimiento sin historia. Hemos llegado a lo que hemos llegado y hemos llegado al momento que vivimos porque venimos de una historia. Lo terrible es que probablemente no nos habíamos dado cuenta porque somos inconscientes que la historia la hacemos nosotros y que cada uno es historia. Probablemente, quizá, tal vez, no sabemos cómo hemos llegado al momento que hemos llegado y que vivimos. Por eso, muchos, cuando opinamos, lo hacemos con opiniones fuera de la historia. Opiniones inconsistentes, disparatadas, en contra de la auténtica verdad histórica. Muchos de nosotros somos opinadores. Hablamos porque tenemos una oportunidad, pero lo hacemos con tanta espontaneidad que probablemente nos salen las opiniones con mucha abundancia de ignorancia, porque no conocemos el pasado, porque no sabemos de dónde viene ese acontecimiento, porque no sabemos qué es lo que respalda la actuación de ese personaje. Hoy, en estos días, que las opiniones del pueblo se dividen ante la esperanza del cambio y demás, sencillamente busquemos las razones de la diversidad de opiniones. Es porque muchos no conocemos la historia de quien nos gobierna, la historia cómo se forman los partidos políticos, la historia de quiénes están de todo lo que se escribe en la historia. Bueno, como no conocemos la historia, porque no tenemos conocimiento, repito, es que al no tener conocimiento no tenemos fundamento del porqué de lo que sucede ahora. No olvidemos que el conocimiento de la historia nos da la razón para hablar, para opinar. Porque el conocimiento da poder. El ignorante no tiene poder, es débil, pero es ruidoso. El conocimiento sobre los acontecimientos pasados, o sea, historia, o sea, acontecimientos históricos, nos da fuerza y razón para opinar, seguridad para opinar sobre lo que hoy, el presente, estamos viviendo. Esa es la fortaleza de quien quiere opinar en verdad. Conocer el pasado para proponer cosas hacia el futuro. Cuando caemos en la cuenta, cuánta fuerza, cuánta intencionalidad, cuánto capital invierten los explotadores, los interesados, los que viven del pueblo y se aprovechan del pueblo, cuánta energía gastan para borrar la memoria histórica del pueblo. Nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué tan importante es la historia que los de las clases sociales, los que se han robado el poder y las riquezas, cambian tanto el sentido de la historia? Y lo cambian a su favor. Y tanto desfiguración sobre esa verdad histórica, tanta repetición, desde los primeros años que vamos a la escuela, y los que no fuimos a la escuela también, por todos los medios de confusión o de difusión, en todas partes donde se divulgue algo, donde se haga propaganda, llegan con toda la fuerza las verdades a medias. Y de tanto repetir, de tantos años, de tantos siglos, se ha ido configurando un pensamiento equivocado de la historia. Y hay que tener conocimiento histórico para superar esa desfiguración. O sea, no la vamos a superar ni vamos a encontrar la verdad si no estudiamos, si no investigamos, si no reflexionamos. Porque tanta es la desfiguración de tanta repetición,
por esa institución del poder, que además el poder, ya sea económico o gubernamental, se alía con el poder religioso para poder domesticarnos más. Ese poder de la tierra, porque el poder religioso es un poder terrenal, el poder de la fe es otra cosa. La jerarquía y las iglesias tienen poder terrenal y por eso se alían a los poderes económicos que se roban el poder del pueblo. De tanta repetición y repetición que nosotros hemos llegado a creer que es la única posibilidad de verdad a creer, y nos han formado hasta un altar patrio, alejado de la verdad histórica. Pero que los más pobres, fíjense, lo repito, los más pobres, los más humillados, los explotados o despreciados, hemos llegado a aceptar y creer que eso es verdad y que es la única verdad, sin que otro se resista, y hasta nos lo apropiamos como si fuera el pensamiento del pobre, sin darnos cuenta que nos han injertado lo que es del amo, del que vive y necesita de nosotros, pero que nos hace creer que nosotros necesitamos de ellos. Toda la serie de valores que van en contra de las mayorías se nos infunde a nosotros la mayoría y se nos configura el pensamiento para que de esa manera pueda maniobrar quien tiene el poder. Y tan verdadero y fuerte se nos presenta todas estas verdades que han metido en ese cartucho hasta el mismo Jesús. Porque como dice la canción de Alí I, se lo han robado, lo han metido en los templos, y de tal modo lo han metido a ese Jesús en los templos, que si volviera y regresara Jesús, seríamos los pobres, los alienados, los injertados, los que volveríamos a crucificar a Jesús, en beneficio de los que dominan el templo, como Anás y Caifás, y en beneficio de los que dominan el poder militar del imperio, como Pilatos y como Herodes. Por eso, con este mínimo aporte, semanalmente, 45 minutos, cada viernes a viernes, martillamos la urgencia de poseer nuestra propia historia, de conocer nuestra propia historia, impedir que se sigan robando la verdad y que no nos pongan a pelear pobre contra pobre, oprimido contra otro oprimido. Y a los ignorantes nos ponen a pelear con los que nos proponen, así como lo hizo Jesús, una verdad que nos haga libres. Esa es la palabra de Jesús, la verdad os hará libres. Y no lo dijo para los grandes, porque él dice, esta verdad que yo cuento no es para los sabios, que ya se creen sabios, es para los más humildes. Pero por eso es que los poderosos de la tierra tratan de hacer que olvidamos. Bueno, antes de oír una canción dedicada a un hombre del pueblo, que precisamente porque hace cosas contra el imperio y hace cosas a favor de los pobres, nos han querido enseñar que es malo. Pero por eso, antes de pasar a esa canción, tomemos el ejemplo más claro de lo que yo estoy diciendo, patente, como botón de muestra, el de Monseñor Romero. Fíjense, ya llevamos ¿cuántos años? 30 años de Monseñor Romero. Y sin embargo, todavía en este país hay dos extremos. Los ricos más ricos dicen que Monseñor era guerrillero, era comunista. Y los pobres más pobres dicen que Monseñor era guerrillero. E ignoran la verdad. ¿Por qué? Porque los más pobres, los que ignoran lo elemental, hablan opinando como opinan los asesinos de Monseñor Romero y del profeta, que era guerrillero, que repartía armas, que era comunista y que por eso merecía morir y que fue bueno que lo mataron. Esas opiniones las repiten muchos pobres de este país, pero no son ideas de los pobres, son ideas
que se infunden y que se diluyen todos los días y que los mandan a repartir los responsables de la muerte de Monseñor, que coinciden con los intereses de los que desde hace 500 años, hijos de sus padres y padres de otros hijos y de nietos, y desde varias generaciones se apropiaron de las riquezas de este país, y que nunca han regresado ni siquiera una vara de tierra a los hijos auténticos y únicos dueños de la riqueza de estos países. Bueno, oigamos lo que dicen los Tigres del Norte sobre Hugo Chávez. Bueno, imagínense, así es bonito y sería interesante que en este país salieran cantautores, salieran músicos para cantarle a la historia de este país, para cantarle a nuestros próceres, con música bailable, con música de ritmo, porque a veces, como esos conciertos que dieron esta vez de Monseñor Romero, son bonitos, pero no es música popular, es música de salón, es música, bueno, algunas sí salieron a ritmo de juventud, pero otros realmente, ¿verdad? Bueno, pero ahí está, gracias por esa canción, señores del norte. ¿Cómo se logra que los más pobres y los más oprimidos opinen en contra de los mejores hijos del pueblo? Porque ese es un éxito. Injertando nada más y nada menos en el pobre la mente del opresor. Hay que injertar en el pobre el mismo corazón del opresor y en el alma del pueblo el pensamiento, la invasión, los intereses y la voluntad del opresor. Pero eso viene desde hace 500 años. Pero pienso que algún tiempo llegará en que conoceremos la historia, en que recuperaremos la historia, en que investigaremos y sabremos poner oídos atentos a la verdad de la historia, no a lo que se nos obliga a reproducir, porque la mayoría de nosotros reproducimos lo del amo, porque hemos llegado a creer que existe bondad aún en el esclavismo. Por eso dicen los Tigres del Norte, a este si no le tiembla la mano y no le tiembla el pulso, porque hay igualados que dicen que no les va a temblar el pulso. Bueno, igualados hay en todas partes. Bueno, así como quien no quiere, tocaremos someramente, de modo corto pero auténtico, algunos temas. Por ejemplo, a veces cuando hablamos de los llamados próceres, son tantos los siglos, 505 siglos, son tantos los años, la vida que llevamos, que nos hablan de los próceres. Pero cuando nosotros leemos el Acta de la Independencia, nos damos cuenta, básicamente quiero señalar tres cosas. Primero, dice el primer artículo de esa Acta de la Independencia, que ellos mismos lo escribieron, que hacen esa independencia adelantándose al pueblo, porque sería desastroso que los indios, que los naturales, como les llamaban, hicieran esa independencia. Imagínense, ahí está escrito. Pero esa acta está escondida. Siempre que llega el septiembre tratamos de divulgarla y la tiramos, pero muchos no le damos importancia a leer, porque esa es el acta no de la independencia, sino el acta de la segunda esclavitud. Lo segundo de esa acta, las mismas autoridades españolas y criollas, las mismas, fueron las que siguieron haciendo la autoridad. No cambiaron nada. Al igual que este régimen, no hubo justicia a los ladrones, porque los mismos ladrones hicieron lo que llamaron la independencia. Y de paso se llamaron próceres. Eso sucede mucho. Por eso hay que conocer la historia, porque se nos va, en el gobiernismo que tenemos, se nos va repitiendo la historia. Miren, ya desde la independencia, porque en la independencia aquí en El Salvador no se dice que hayan fusilado
a uno de los españoles que nos tenían oprimidos. No, ellos mismos se pusieron en la autoridad. Tercero, los llamados así indios siguieron tanto y peor oprimidos que antes, con las nuevas autoridades, que ahora ya se llamaban autoridades nacionales. Pero no se les devolvió ni una vara de tierra, ni la autoridad autóctona a los que antes en estos países eran dueños, antes de la llegada de los españoles. Bueno, por eso nació en ese tiempo, si fue en el año 1821 la independencia, imagínense, 11 años después, o 12 años, perdón, en el 33 del siglo pasado, nació el histórico Anastasio Aquino. Y entusiasmados porque se hablaba de independencia, obtuvo y lo acompañaron más de 3,000 combatientes nonualcos. Sin duda que cuando el yugo de la independencia se hizo más pesado y peor de lo peor, fue que la situación se empeoró en nombre de la independencia. En ese tiempo todavía no ocupaban la palabra democracia. Y las cosas se empeoraron. Tanto es así que hubo esa insurrección. Y no olviden, mañana sábado 17 de abril, conmemoraremos la gesta histórica de ese comandante Anastasio, que en su dignamente, fue proclamado rey de los nonualcos, cosa que enfureció a los terratenientes, a los independencistas, a los religiosos y a los obispos de aquel tiempo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque aunque fueran independencistas, el único rey para ellos en la tierra era el rey de España, y que uno como Anastasio, que había estado oprimido y que había sido hasta caporal de uno de sus hacendados, se proclamara rey. Esa era una gran ofensa. Hasta vinieron el ejército chapín a reforzar al ejército salvadoreño. Ya era ejército nacional, así lo llamaban. Y fue así como Prado y su gente capturaron a Anastasio Aquino. Dicen que lo traicionaron, dicen que lo traicionó un sacerdote. Todavía tenemos que averiguar eso en alguna parte, porque la historia es así, hay que estudiarla. Bueno, por eso mañana todos a honrar al único prócer popular que dio la vida por los intereses de los oprimidos de aquel tiempo. Ningún otro prócer murió defendiendo la patria. Este fue el único. Los demás tuvieron muerte buena, muerte santa. Allá en San Pedro Nonualco, desde las 4 de la tarde, de San Pedro Nonualco al norte, rumbo al cantón Santa Cruz Loma, por ahí está el cerro del Tacuacín, donde está la cueva donde se guarnecía Anastasio y su gente. Algunos confunden el cerro del Tacuacín, que no es tan grande, con el cerro que está en Rosario de Mora, uno que se ve de la calle. El cerro del Tacuacín no se ve desde la calle, ni mucho menos lo que se llama la estancia de la Gran Piedra, donde Anastasio, la casa Loma que se llama, eso no se ve. Así que mañana hay que ir a conocer esos lugares ocultos, por supuesto, hasta ahora, consciente y así con toda la fuerza, para que nadie supiera la verdad de los motivos de Anastasio. Bueno, hace pocos años se reivindicó la verdad histórica de Anastasio, de la independencia, pero todavía muchos de nosotros, como dije antes, no conocemos el acta y no tenemos interés, porque en las escuelas se oculta. Ahí sería bueno que el texto de estudio de la independencia se hiciera no con eso que publica la prensa y demás de los próceres criollos, que se estudiara y que se divulgara y que se comentara jurídicamente lo que significa el acta de independencia. Bueno, pero se nos han impuesto prohombres. Y fíjense qué triste la historia de nosotros. Son hombres famosos, impuestos en nuestra historia, que uniformaron
a muchos de Cojutepeque, de San Vicente, los uniformaron. Les pusieron zapatos, les dieron un mosquetón y los llevaron a morir en contra de los otros chapines pobres, para defender la patria del criollo, para defender las riquezas de los que se habían apoderado. Bueno, y estos son estos prohombres que llevaron a la muerte, a la lucha de ejércitos, ¿verdad?, que luchaban fratricidamente, porque pues sí, no habían motivos reales. Los pipiles nunca estuvieron en guerra contra los mayas de la llamada Guatemalán. Pero bueno, como esos llevaron lo regalado y todas esas historias que ustedes conocen, eso sí están en el altar de la patria. Bueno, por eso es una invitación a leer y a estudiar lo que se llama historia. Porque parece que la historia que conocemos es una historia desnivelada en favor de los invasores y de sus descendientes. Bueno, tendríamos que, hablando de historia, entrar a conocer la historia del por qué se quedó tan chiquito el territorio de la matria salvadoreña. Porque ustedes saben, así brevemente, porque esos llamados próceres criollos solo independizaron sus haciendas. Y como la forma más natural en ese tiempo de trinchera y de detención de los ejércitos eran los ríos, así se fueron formando estos países: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, no por voluntad de los naturales, sino por voluntad de los que se habían apropiado las tierras y cercaron y pusieron fronteras e hicieron sus leyes europeas, por cierto, con religiones europeas, con cultura europea, con idioma europeo. Estudiemos historia. Si no, pensemos cómo es que se formaron esas grandes haciendas de grandes latifundios. Y hay que conocer cómo los nativos o naturales se les llamó colonos. Eran mantenidos con una forma disimulada de esclavismo. Cómo se fueron formando los valores a favor del patrón. Conocer la historia de cómo se formó el militarismo. Todo eso es importante. Ustedes saben que el militarismo en este país tuvo tanta fuerza porque era necesario para defender en contra de los auténticos propietarios, que no hubieran revoluciones, que no hubieran reclamos, que se fuera avanzando en base a la propiedad de la tierra de nuestros antepasados, se fuera tomando la tierra para el café, para el añil, por supuesto, para la tierra de la caña de azúcar, para la tierra de todo aquello que era necesario exportar, y así se formó la economía nacional. Y nosotros llegamos a decir, no, es que en El Salvador producimos mucho café, y usted tiene haciendas de café. No, pero aquí en El Salvador producimos. Y así decimos, ¿verdad? Nosotros nos sentimos tan patronos que llegamos a decir, es que en mi país hay un gran desarrollo. ¿Y qué te sacamos del desarrollo? Pues no, pero en el país estamos desarrollados más que aquí, más que otros países, porque nos han hecho creer que los salvadoreños somos los mejores del mundo. Claro, si somos los más hambrientos, porque nacemos en un país tan chiquito donde no podemos caminar ni unos metros, que ya nos encontramos con otro que está compitiendo con nosotros. Por derecho tenemos que ser mejores, no digo los mejores, pero tenemos que ser mejores todos los días, porque ya nacemos con el plato vacío, porque ya nacemos en una familia numerosa, porque ya nacemos con un padre desempleado, porque ya nacemos con una madre desnutrida, porque ya nacemos con nuestros abuelos que no saben haber ido a la escuela, porque ya nacemos sin hospitales, porque ya nacemos con todo lo que se necesita. Por eso es que la vida nos exige ser mejores. No logramos ni podemos decir con esa vanidad que el salvadoreño sea el mejor del mundo, no. Pero desde la vida, desde el primer día, tenemos que luchar para sobrevivir. Eso es lo mejor que tenemos. Pero eso nos lo entusiasman y lo magnifican, no a favor del pueblo, sino a favor del patrón, a favor del capital. Hay que tener cuidado. Por eso, escuchemos otra cancioncita, a ver qué nos dice. Bueno,
como ven, como Anastasio, como Pancho Villa, como Zapata, como tantos otros que se han ido presentando ante el invasor y lo han vencido. Pero después, ese opresor, ese capitalista ha ocupado la traición, la mentira, el mismo dinero para... Es el militarismo. Estaba hablando de la historia del militarismo, pero ¿de dónde sacan los militares a sus soldados? Pues del pueblo. Y ahí le enseñan y le meten en la cabeza no la matria, sino la patria, la del patrón, que lo hace así. Y así hemos caído en una historia de gobiernismos, que estos gobiernistas no son ni siquiera políticos, son interesados. Bueno, así que historia de la economía, la historia de la privatización, miren, hoy están aprobándose ciertos préstamos. La misma historia, como es el chiste, lo mismo del año pasado. Tendríamos que hablar de la historia de la migración de los más pobres de este país, que los más pobres de los más pobres que van a los Estados Unidos después de pagar $5,000, $8,000 porque los lleven allá, mandan más dinero entre todos que el presupuesto nacional. Y eso, en vez de aprovecharlo, se permite que vayan naciendo en cada lugar centros comerciales y se permite el consumismo institucionalizado. Bueno, cuántas cosas podríamos hacer, pero bueno, quedan pocos minutos y nos agradaría. Abrimos el teléfono para que todos ustedes opinen. Nos tocaría opinar sobre la minería. Y antes de terminar, quiero preguntarles, a ver si me responden. Fíjense que siguen construyendo la presa del Chaparral en contra de la voluntad del pueblo. Siguen construyendo la longitudinal del norte y el pueblo no sabe nada, la destrucción que están haciendo. Siguen construyendo el Cimarrón por voluntad del señor Salume. Nadie sabe nada, ni lo publicitan. Se están robando el agua del Sensunapan, de toda esa parte de Huayúa y demás. Nadie sabe nada. Si estos pueblos hiciéramos una caminata al frente, el padre Antonio Confesor, acompañaríamos en esa caminata desde el Chaparral hasta acá al padre Confesor como protesta y testimonio de lo que está sufriendo ese pueblo. Bueno, adelante, nos quieren hablar. ¿Quién nos habla? Se le cortó al hermano. Pero bueno, están abiertos ya los teléfonos de ustedes, ¿verdad? Para que, si no lo saben, pues se lo repetimos. El teléfono de Radio Maya Visión, 2225-2286. Adelante, ¿quién habla? Buenas noches, Wilfredo. Hola, Wilfredo. Sí. Dígalo. Pues yo estoy viendo que usted habla de historia. Así es. Yo tengo una historia de lo que es en San Vicente. Sí. A Julio Otero lo asesinaron por andar así hablando cosas así como nosotros queremos defender, ¿verdad? Lo mató la UGB en 1980 de un balazo en el pecho. Es el primer muerto que yo vi cuando yo tenía 8 años. Referente a la minería, yo oí protestas antes, ¿verdad? ¿Sí? Que decían fuera de aquí conquistadores. Y bueno, si nos organizamos, creo que lo podemos sacar de aquí a los que están queriendo extraer el oro y dañarnos, pues. Ese es mi comentario, gracias. Bueno, gracias, Wilfredo. La brevedad es bonita. Fíjense que en la prensa gráfica del jueves 15 de abril, ahí sale en la página 29 un aseguramiento de un gringo que viene aquí estudioso a decir que las minas lo único que dejan es desgracia, no dejan dinero, ni empleo ni riqueza. Adelante, ¿quién nos habla? Se le cortó al hermano, discúlpenos, estaba emocionado respondiéndole a Wilfredo. Bueno, ahí viene la otra llamada. ¿Quién habla? Alejandro, padre. ¿Desde dónde, Alejandro? Aquí de Santo Tomás. Dele, Santo Tomás. Correcto. Aquí como podemos ver, pues que en la historia, la educación, lo que es la enseñanza de los próceres y la historia, pues se manipula para favorecer a ciertos sectores, pero es bien maquinado, no es que se saque de la manga de la camisa, son estructuras bien organizadas para mantener a los pueblos subyugados, pues con la ignorancia. Si la ignorancia es el arma más poderosa que pueden tener
los oligarcas, pues si podemos ver pues que en las haciendas cómo se les que alguien decía por ahí pues que hasta cantinas habían dentro de las haciendas para que ahí mismo quedara el dinero. Pero todo esto, pues como le digo, padre, son estructuras bien organizadas, pero los que tenemos el compromiso de cambiar la historia de nuestro país es cada uno de nosotros que hemos conocido a través de su enseñanza, padre, y transmitir ese conocimiento para ir desenmascarando cada día toda esta gran mentira que se nos ha metido por muchos años, padre. Y como podemos ver, para los 15 de septiembre, hasta me recuerdo yo que en la escuela hasta de soldados ya nos iban inculcando eso, de los desfiles del 15 de septiembre. No, y sacan las uñas y los dientes, sacan los helicópteros, con que se mata al pueblo, nos hacen admirarlos, ¿verdad? Correcto, entonces se le rinde una gran veneración a aquellos pues que mantuvieron subyugado al pueblo también, pues, y que gracias a la lucha que el pueblo se rebeló, se logró cambiar un poco, no del todo, pero todavía hay cierta resistencia al cambio. Bueno, pues padre, pase buenas noches. Gracias. Y esperamos a ver allá los de Santo Tomás y de San Marcos y toda esa zona, mañana allá en el Cerro del Tacuacín, en el municipio de San Pedro Nonualco. ¿Quién habla? Aló. Adelante. Habla Adolfo. Hola, Adolfo. Nonualco. A un Nonualco, a todo mecate, dele. Sí, yo lo que quiero preguntarle una cosa. Mañana nos vamos a ver en el Tacuacín, ¿verdad? Sí. Va pues. Nosotros no tenemos que autoridades que los defiendan. Aquí lo que es la Asamblea Legislativa, el gobierno, la Corte Suprema de Justicia, todos son los mismos. Todos se rompen con la misma cobija. Aquí hacen pero para ellos mismos, acá les pito a los ricos. Pero para el pobre, decir que le va a aumentar la pensionada, ellos ni lo mientan. Con esa ley de dinero para afuera, no lo mientan. Si es para ellos, sí. Ahora lo que es la minería, yo lo conozco perfectamente bien. Y yo no estoy de acuerdo que le envenenen el espacio y la tierra, el agua. Así es que... Gracias, Adolfo. Diga. Que gracias. Mañana nos vamos a estar ahí desvelando en el Cerro del Tacuacín. Gracias. ¿Quién otro habla? Buenas noches, padrecito. ¿Quién habla? Que la paz del Señor esté con usted. Gracias, igualmente. Aquí le saludamos de Zaragoza, Ajá. La Libertad. Sí. Y que mire, padrecito, yo solamente quisiera exponer un problema con estos señores que andan pintando postes, calles, y ahorita no estamos en tiempo de propaganda política. Sí. O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Y por qué después que pasan las elecciones mandan a limpiar las calles, los postes, que no se vea propaganda política? ¿Y por qué estos señores están haciendo esto, manchando todas las calles a donde quiera que usted vaya? Usted mira los postes, las calles pintadas con esa mala palabra gana. Si estos mismos miserables muertos de hambre son los mismos ratones con cola son los mismos ratones con la cola diferente, le voy a decir. Nosotros como pueblo salvadoreño tenemos derecho a protestar ante esto, para que ellos manden a limpiar las calles. No queremos cochinadas de las mismas personas, no, son las mismas personas. Gracias. Gracias a los de Zaragoza. Y quiero repetir un comentario que usted me lo recuerda. Me decía un anciano, mire, usted no se ha fijado que es la misma pintura del Fovial la que andan repartiendo. ¿No será de los 40 millones del que se llevó aquel y de la que tenían guardada? Le dije, bueno, no sabría decir. Y usted me da la oportunidad de repetir el comentario. ¿Quién otro nos llama adelante? Bueno, ¿verdad? El tiempo se nos acabó, pero ahí tenemos la última llamadita. Gracias. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, yo le hablo de Panchimalco. Adelante, Panchimalco. ¿Cómo se llama el hermano? Aquí estamos pendientes de todas las cosas que están pasando, ¿no? Realmente Gracias. es preocupante porque creemos que la liberación de nuestros pueblos todavía no han llegado.
Y eso yo creo que es bien importante la actividad que se va a hacer mañana en el Tacuacín, así que yo creo que voy a estar allá. Bueno, ahí nos vamos a ver. Porque es la única manera como podemos realmente trabajar y organizarnos para hacerle frente a estas nuevas políticas que traen, que están engañando. Yo, por ejemplo, he estado viendo que el Rosario Mora han pintado de anaranjado también, así es que denuncio también eso. Gracias. Bueno, así es, en este país va a suceder lo que el pueblo decida, pero un pueblo unido, consciente y organizado. La última llamadita y nos vamos. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Buenas noches, Pedrito. Buenas noches. Aquí le saluda a la compañera Cecilia. Adelante, Cecilia. Decirle a esos tacuacines que ya no nos van a envolver con sus cochinadas y con sus mentiras. Nosotros son los mismos personajes. Lo único que han cambiado es su forma de hablar, pero el pueblo salvadoreño está consciente que esas personas son las mismas y están de acuerdo con el nombre de Cristiani, y nosotros ya no queremos ese partido, no lo queremos y no lo vamos a apoyar nunca. Nosotros somos salvadoreños, somos FMLNistas hasta la muerte porque hemos sufrido, y a esa gente no la vamos a apoyar nunca. Lamentablemente la gente que ha dado la firma por esa gente, esas son las personas que van a sufrir las consecuencias mañana. Buenas noches, Gracias, Cecilia. Así terminamos, como dice aquel español que canta, que el zorro cambia el pelo, pero no las mañas. Hay que tener cuidado. Que Dios los bendiga y mañana nos vemos con la historia en San Pedro Nonualco con Anastasio Aquino en el Cerro del Tacuacín.